Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales a toda la comunidad de YouTube. El presente material audiovisual tiene por finalidad cumplir con las actividades correspondientes a la unidad 3 de la materia denominada Derechos Civiles y Políticos de la especialización en Derechos Humanos impartida por la Universidad Nacional Abierta en la República Bolivariana de Venezuela, y en el que se abordarán los derechos civiles y políticos de un grupo vulnerable. Grupos vulnerables son aquellas personas que tienen mermada su capacidad de hacer frente a las lesiones o las posibles lesiones que puedan tener en sus derechos humanos. Entendemos por esto a los niños y adolescentes, a las personas con discapacidad, a la comunidad de la sexodiversidad, a los adultos mayores y la mujer. A los efectos del desarrollo del presente video es necesario partir del hecho que la vulnerabilidad está presente en todos y cada uno de nosotros, así como lo están otras características intrínsecas al ser humano, como la empatía, la capacidad de amar, la conciencia, entre otras. En el mundo real no hay nadie que pueda considerarse ajeno a la vulnerabilidad, es decir, no hay nadie que sea invulnerable. El ejemplo más palpable de la vulnerabilidad nos lo ofrece la mitología griega con Aquiles, el principal héroe de la guerra de Troya. Cuando nació Aquiles, su madre Tetis, una ninfa marina, al tratar de hacerlo inmortal, de hacerlo invulnerable, lo sumergió en las aguas del río Estigia. Pero en ese momento no pudo más que sostener su talón derecho para evitar que muriese ahogado. Y ese talón, esa porción de su cuerpo que no fue tocado por las aguas del río, permaneció tan vulnerable como el de cualquier mortal. El desenlace es conocido por todos. Una flecha envenenada lanzada por el príncipe Paris y dirigida por el dios Apolo truncó el desempeño heroico de Aquiles, haciéndolo caer en los brazos de Hades. De manera pues que la vulnerabilidad forma parte de la naturaleza mortal del ser humano y no puede asumirse, no se le puede asumir de manera negativa, ya que ella nos demuestra nuestra capacidad de resistir, reaccionar y recuperarnos ante una herida o una lesión física o moral. Es por ello que el concepto de vulnerabilidad va asociado con el de la igualdad. Por eso es que van a la par estos dos conceptos. Y nos hace entender de que no todos somos vulnerables de la misma manera, porque no todos tenemos capacidad idéntica para resistir este tipo de lesiones. Es decir, no todos somos vulnerables de la misma manera. Existen características particulares que hacen de determinadas personas, grupos o elementos más vulnerables que otros. Las condiciones en la protección, las condiciones en la protección de los derechos humanos, como ya lo dije anteriormente, va de la par, van unidos de la mano la igualdad con la vulnerabilidad. Estas personas que son vulnerables es porque tienen mermada o tienen disminuida su capacidad de hacer frente a las posibles lesiones o las eventuales lesiones que pueda sufrir sus derechos más básicos y elementales, como son los derechos humanos. Y allí que esa condición va asociada, ¿verdad?, a otra situación que hace identificable a un individuo para, si se quiere de alguna manera, ubicarlo dentro de un determinado grupo que por regla general va a estar en condiciones menos favorables que el colectivo de mayor envergadura. En el caso de la mujer, es su género, esta condición que determina su especial situación de vulnerabilidad ante los demás, ante la sociedad como tal. Es necesario tener en cuenta que esta vulnerabilidad se puede presentar tanto de manera general como en la mujer de diferentes grados, porque en el caso de la mujer va a depender de cuán empoderada esté ella dentro de la sociedad en la que vive y que puede permitir o no ser sujeto de lesiones en sus derechos sociolaborales o en sus condiciones más básicas. La mujer como grupo vulnerable ha sido estudiado y abordado
de distintas maneras, puesto que genera mucha sorpresa, genera mucho interés el hecho de que tenga poca participación en espacios tanto públicos como privados en la vida en general. La mujer ha sido y es vulnerable porque no ha logrado obtener las prerrogativas, o no ha tenido la posibilidad de gozar de las prerrogativas y garantías establecidas en leyes locales e instrumentos internacionales a favor de los seres humanos en general, así como también de la falta de voluntad política por parte de los gobiernos en aplicar rigurosamente el espíritu de la ley para lograr la aplicación de esa igualdad hombre-mujer. Los derechos civiles y políticos de la mujer, o la conquista de estos derechos civiles y políticos, ha sido un proceso lento, un proceso progresivo, que ha requerido no solo resistencia, sino paciencia de parte de aquellas personas interesadas en que tal igualdad se materialice tal cual como lo establecen las leyes o los instrumentos vigentes en el ordenamiento jurídico tanto nacional como internacional. Es por ello que el presente video se va a dividir en dos partes. En la primera abordaré lo relacionado a los instrumentos internacionales que amparan estos derechos civiles y políticos a la mujer, y en la segunda parte del video trataré lo relacionado al ámbito nacional. La protección de los derechos civiles y políticos de las mujeres y en general de sus derechos humanos en el ordenamiento jurídico internacional arranca con lo establecido en la Carta de Naciones Unidas de 1945, la cual establece, entre otras cosas, en su artículo 1.3, que el estímulo y desarrollo de los derechos, de la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos deben realizarse sin ninguna clase de distinción, basada en el sexo, raza, religión o idioma. Posteriormente, estos conceptos fueron ampliados y reforzados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la cual supone que sus disposiciones sean aplicables a todos por igual, sin ninguna clase de distinción. Pero para la época la situación de la mujer era sumamente preocupante, era notoria la discriminación y el desplazamiento de esta en la vida en general, por lo que los representantes de las Naciones Unidas, preocupados por la situación e interesados, comenzaron a sancionar diversos instrumentos que progresivamente fuera eliminando esta situación contra la mujer. Entre estos documentos podemos destacar los siguientes. En primer lugar está la Convención sobre Derechos Políticos de la Mujer, aprobada en diciembre de 1952 y cuya vigencia arranca en el 53, establece, entre otras cosas, el derecho al voto que tiene la mujer y esta participación electoral en elecciones de igualdad de condiciones con los hombres, sin ninguna clase de discriminación, sin ninguna clase de limitación. Pero más allá del derecho al voto, se establece o se consagra el derecho que tiene la mujer a ocupar y ser elegida para ocupar cargos públicos de elección y ocupar en general cualquier cargo de función pública. Posteriormente, para el año 1966, se aprueba por parte de las Naciones Unidas un instrumento de protección universal que viene a terminar de orientar todas estas prerrogativas respecto a los derechos civiles y políticos. Es por ello que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en su articulado y sobre todo en su preámbulo que el ideal del ser humano no puede realizarse si no goza efectivamente de los derechos civiles y políticos, y sobre todo si no están dadas las condiciones para que tal ejercicio sea materializado. Posteriormente, para el año 1979, las Naciones Unidas aprueban un documento que, si se puede decir, es fundamental al momento de erradicar toda clase de discriminación contra la mujer. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer viene a establecer o viene a poner en el ámbito internacional estipulaciones que vayan en pro de eliminar ese desplazamiento, de eliminar esa discriminación contra la mujer. El articulado de esta convención establece, entre otras cosas, el derecho al voto que tiene la mujer
de participar en elecciones de igualdad de condiciones, ejercer cargos de función pública, representar internacionalmente al gobierno y participar en la planificación de las políticas gubernamentales. Asimismo, se establece el derecho que tiene de mantener o modificar su nacionalidad independientemente de su estado civil. Asimismo, reconocen la capacidad jurídica de la mujer, por lo que tiene derecho a suscribir contratos, administrar bienes y circular libremente. Acto seguido, en el año 1993 en Viena se realiza la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, que viene a marcar un hito en toda esta protección universal, puesto que establece que los derechos humanos de la mujer forman parte inalienable e indivisible de los derechos humanos de manera general. Lo que viene a estipular, lo que viene a establecer es que las prerrogativas establecidas en los documentos de 1952 y 1979 deberían tener aplicación y vigencia plena en todos los estados que suscribieron los documentos internacionales, es decir, debería ser de aplicación inmediata tanto en el sector público como en el sector privado. Por último está la Convención sobre la Convención para prevenir, erradicar y sancionar toda la violencia contra la mujer, aprobada en el año 1994 por la Organización de Estados Americanos, establece y estipula prerrogativas para que la mujer o para que se establezca la eliminación de toda clase de violencia contra la mujer para atacar este terrible flagelo que tiene alcance mundial y que genera graves consecuencias para la sociedad. El texto de este instrumento está orientado a garantizarle a la mujer una vida libre de violencia, lo cual debería establecerse, debería aplicarse tanto en el sector público como en el sector privado. ¿Para qué? Para que precisamente goce de manera plena tanto de sus derechos civiles y políticos y de manera general de sus derechos humanos. Ahora bien, en lo que respecta al ámbito nacional, luego de haber trabajado con el ámbito internacional, los instrumentos jurídicos aprobados para proteger y amparar los derechos civiles y políticos en nuestro país, debemos arrancar por lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, la cual establece en su título 3, denominado de los derechos humanos, garantías y deberes, específicamente en los capítulos 3 y 4, todo lo relacionado a los derechos civiles y políticos. En este punto quisiera hacer un paréntesis para dejar claro que estas estipulaciones, tanto los derechos civiles y políticos como los derechos humanos en general establecidos en el título 3, están establecidos y consagrados de manera general para todos por igual, por lo que desde el punto de vista teórico, la paridad debe materializarse, tanto para el hombre como para la mujer. Si partimos del hecho que todos somos iguales ante la ley, entonces tal consagración debe también reflejarse en el ámbito de los derechos humanos, en el caso particular de los derechos civiles y políticos. El capítulo 3, que establece de los derechos civiles, el primer punto, el primer derecho que se consagra es el derecho a la vida, tal como sucede en otros instrumentos internacionales. El primero que se consagra, que se protege, es el derecho a la vida, porque es uno de los más importantes, si no el más importante, ya que de él depende el ejercicio de los demás derechos. Luego tenemos, entre otros derechos, el de la libertad personal, el de libre tránsito, el debido proceso, el derecho a expresar libremente los pensamientos, el de comunicación y el de derecho de petición, entre otros. Por su parte, el capítulo 4, que habla o establece de los derechos políticos, va desde el artículo 62 al 70 y establece el derecho al voto, el derecho a participar libremente en los asuntos públicos, el derecho de manifestar pacíficamente y el de reunirse con fines políticos. A la par de la Constitución, en el año 99, el Estado venezolano también aprueba la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer, la cual consagra, entre otras cosas,
Los derechos y acciones que deben ser ejercidos para promover y adelantar y garantizar la igualdad de oportunidades para la mujer en todos los ámbitos del acontecer nacional. Igualmente se establecen las acciones que deben ser emprendidas para prevenir o para hacer frente a las violaciones sexuales, psicológicas o físicas que pudiera ser objeto la mujer. Del texto de esta ley se crea o se promueve la creación del Instituto Nacional de la Mujer, así como también de la Defensoría de los Derechos de la Mujer, ambos órganos actualmente adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género. Otro instrumento nacional importante y clave para garantizar los derechos civiles y políticos de la mujer es la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una vida libre de violencia, que tal como su nombre lo indica, tiene por norte garantizarle a la mujer una vida tranquila, una vida libre de toda preocupación, de toda perturbación, ya que a la luz de lo establecido en el texto de esta ley, se habla o se establece de aproximadamente 18 tipos de violaciones, por lo que pensar que solamente la violación es física, pues según lo establecido en la ley, no es así. Para concluir, debemos establecer o debemos dar claro que existen instrumentos internacionales y nacionales que promueven, que buscan, que amparan, que tratan de garantizar los derechos civiles y políticos de la mujer. Existe un conglomerado de instrumentos de los cuales la mujer debe comenzar a empoderarse, debe nutrirse de todo este contenido para hacer valer, para defender sus derechos. Y es hora que la mujer se vaya quitando esa etiqueta de grupo vulnerable que ha estado estigmatizada por tanto tiempo. El papel de la mujer en historia humana, ha estado relegado a un segundo plano. Tanto es así que recordemos que en épocas pasadas ha sido objeto de comercio, ha sido utilizado, tratado como una cosa, como un objeto que se puede comercializar. Y es hora que la mujer tenga el puesto que realmente se merece y que no solamente sea una materialización por lo que establece un instrumento jurídico, sino que tiene el derecho, el deber de estar en un lugar más igual o mejor que el de los hombres. Un lugar con paridad, con igualdad de condiciones. Es momento que la mujer levante su voz y haga entender la necesidad que tiene no solamente el Estado, sino ellas mismas, la comunidad en general, de garantizarle un respeto a sus derechos que como persona humana, como ser humano, tiene el deber, tiene el derecho, la sociedad en general, de reconocerlo y garantizarlo. Muchas gracias.